Algunos crímenes permanecen impunes durante años, pero la justicia siempre encuentra su camino. Si están interesados en esta historia sobre una estudiante de periodismo, un sistema corrupto y un desenlace que cambió la vida de todo un campus universitario, pulsen el botón de suscripción, dejen un me gusta a este video y prepárense, porque esta historia cambiará su visión sobre el poder institucional. Madrid, España, 15 de marzo de 2019. Un día inusualmente frío para la primavera madrileña marcó el inicio de un caso que sacudiría los cimientos de una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, la Universidad Complutense San Rafael, conocida por su excelencia académica y por educar a la élite de la sociedad española, se encontró en el centro de una investigación que revelaría el lado oscuro de los privilegios y el poder. A las 7:42 de la mañana, Javier Méndez, empleado del servicio de seguridad que realizaba su habitual ronda matutina por el perímetro del campus, descubrió el cuerpo de una joven en la zona boscosa adyacente a la parte oriental del recinto universitario. El cuerpo pertenecía a Marina López, una estudiante de 21 años de la Facultad de Periodismo, conocida por su participación activa en el periódico estudiantil y sus visiones progresistas. La inspección inicial del lugar de los hechos llevó a la policía a concluir que la muerte había sido resultado de un accidente. La versión preliminar de la investigación señalaba una caída desde una pendiente pronunciada durante una carrera vespertina. Sin embargo, la detective Carmen Ortega notó varias inconsistencias que no encajaban con la teoría del accidente. La posición del cuerpo, el carácter de las lesiones y la ausencia de ropa deportiva contradecían la hipótesis inicial. La investigación, que comenzó como un trámite rutinario de un accidente, se transformó durante las siguientes semanas en uno de los casos más complejos en la carrera de la detective Ortega, revelando una red de privilegios, corrupción y encubrimiento sistemático de delitos dentro de las paredes de esta institución educativa de élite. Marina López creció en un barrio obrero de Madrid, en el seno de una familia formada por una maestra de escuela y un conductor de autobús. Desde temprana edad, demostró capacidades intelectuales excepcionales y una firme determinación para superar cualquier obstáculo en el camino hacia sus metas. Gracias a sus destacados logros académicos y a un programa de becas para estudiantes talentosos, Marina ingresó en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense San Rafael, que tradicionalmente educaba a los hijos de la élite española. Desde sus primeros días en la universidad, Marina se destacó entre sus compañeros no solo por su rendimiento académico, sino también por su posición social activa. Rápidamente se convirtió en la reportera principal del periódico estudiantil, Verdad Académica, donde publicaba artículos sobre justicia social y vida estudiantil. Sus análisis sobre la desigualdad de oportunidades y el lado oculto de la cultura universitaria elitista despertaban tanto admiración como rechazo. Alejandro Gutiérrez, un estudiante de 22 años de la Facultad de Derecho, representaba un mundo completamente diferente. Tercera generación de una familia de abogados y políticos, era el tesorero de Alpha Beta Epsilon, una hermandad estudiantil exclusiva y cerrada, cuyos miembros ocupaban posiciones influyentes en la política, los negocios y el sistema jurídico español. Alejandro personificaba los privilegios y la confianza en sí mismo que otorgaba el provenir de una familia influyente. La hermandad, Alpha Beta Epsilon, tenía la reputación de organizar fiestas exclusivas y privadas, cuyo acceso estaba estrictamente controlado. La membresía en la hermandad solo estaba disponible para estudiantes de determinadas familias o para aquellos que podían aportar un valor especial a la organización. Estos jóvenes estaban unidos no solo por el tiempo que pasaban juntos, sino también por la promesa de apoyo mutuo a lo largo de toda su carrera profesional. El decano de la Facultad de Derecho, Ernesto Molina, un respetado profesor de 54 años y exmiembro de la hermandad, protegía de manera no oficial a la organización. Durante sus 15 años como decano, había creado una reputación como alguien capaz de resolver problemas para los hijos de familias influyentes. Sus decisiones disciplinarias respecto a los miembros de la hermandad siempre eran sorprendentemente leves,
lo que se explicaba por la falta de pruebas suficientes o la insignificancia de la infracción. Los caminos de Marina y Alejandro se cruzaron en febrero de 2019, cuando ella comenzó a trabajar en una serie de artículos sobre la cultura estudiantil en las universidades de élite. El material inicial estaba planificado como un análisis objetivo de las tradiciones de las hermandades, pero la investigación tomó un giro inesperado cuando la estudiante de primer año Diana Pérez se acercó a Marina. Diana, de 18 años, estudiante de la Facultad de Economía, le contó entre lágrimas a Marina los eventos ocurridos en una reciente fiesta privada de la hermandad. Según sus palabras, había sido agredida sexualmente por uno de los miembros de la hermandad, después de que le dieran una bebida que contenía una sustancia desconocida. Aunque Diana no podía identificar con certeza al agresor debido a su estado de conciencia alterado, estaba segura de que se trataba de alguien de la directiva de Alpha Beta Epsilon. Marina, profundamente conmovida por el relato de Diana, comenzó a recopilar información sobre incidentes similares con cautela. Para su horror, descubrió que el caso de Diana no era único. Durante los últimos 3 años, al menos 5 estudiantes habían sido víctimas de agresiones sexuales en eventos de la hermandad, pero ninguno de estos incidentes había llevado a una investigación oficial o a medidas disciplinarias. Con la ayuda de su amigo cercano Carlos Rojas, estudiante de la Facultad de Informática y editor técnico del periódico, Marina comenzó a documentar testimonios y a establecer una cronología de los incidentes. Carlos también la ayudó a acceder a los archivos del periódico estudiantil de los últimos 10 años, donde descubrieron indicios de casos similares que nunca habían recibido la cobertura adecuada. La investigación tomó un giro aún más serio cuando Marina logró vincular la mayoría de los casos con una persona específica, Alejandro Gutiérrez. Analizando los testimonios de las víctimas y los datos sobre la presencia de miembros de la hermandad en varios eventos, identificó un patrón que con alta probabilidad señalaba a Alejandro como un agresor sexual en serie. Una semana antes de su muerte, Marina se reunió con el decano Ernesto Molina para presentarle los materiales recopilados. La reunión, que duró casi 2 horas, no llegó a ninguna conclusión. El decano escuchó a Marina, pero dejó claro que consideraba sus pruebas irrelevantes e insuficientes para acusaciones tan graves. Le recomendó insistentemente no destruir la reputación de un estudiante prometedor y el prestigio de la universidad con rumores no verificados. A pesar de la advertencia del decano, Marina publicó la primera parte de su investigación en Verdad Académica, el 12 de marzo de 2019. El artículo titulado El lado oscuro de los privilegios, cultura de impunidad en las hermandades de élite, provocó una reacción inmediata y tumultuosa en el campus. Aunque en el material no se mencionaban nombres específicos, el contexto y las descripciones de los eventos hacían posible identificar tanto a la hermandad Alpha Beta Epsilon como a algunos de sus miembros. Esa misma noche, Marina recibió varios mensajes amenazantes de remitentes anónimos. Al día siguiente, notó que la seguían por el campus. El 14 de marzo, menos de 48 horas después de la publicación, Marina le comunicó a Carlos que iba a reunirse con un nuevo informante que prometía proporcionar pruebas irrefutables contra Alejandro. Esta fue la última comunicación conocida de Marina. A primera hora de la mañana del 15 de marzo, su cuerpo fue descubierto en la zona boscosa. Los primeros días de la investigación sobre la muerte de Marina López estuvieron marcados por presiones administrativas e intentos de dirigir la investigación hacia la vía del accidente. El rector de la universidad, Antonio Velázquez, contactó personalmente con el jefe de la Policía de Madrid, insistiendo en un enfoque delicado para una investigación que podría causar un daño irreparable a la reputación de una institución educativa histórica. Sin embargo, la detective Carmen Ortega, asignada al caso, se negó a ceder ante la presión. Sus 25 años de experiencia en la unidad de homicidios le habían enseñado a reconocer los intentos de influir en el curso de una investigación. Su primer paso fue realizar un nuevo examen médico forense con la participación de un experto independiente, el doctor Javier Sánchez. Un examen detallado del cuerpo reveló inconsistencias que excluían categóricamente la versión del accidente. La autopsia estableció que la causa de la muerte fue
asfixia por estrangulamiento, precedida por múltiples traumas en la cabeza y la parte superior del cuerpo. La naturaleza de las lesiones indicaba que Marina había sido atacada, no que había caído desde una altura. Particularmente notable fue el descubrimiento de micropartículas de fibras sintéticas bajo las uñas de Marina, lo que evidenciaba que había luchado con su atacante. Estas fibras fueron enviadas para un análisis adicional para determinar la fuente del material. Simultáneamente al examen médico, Ortega comenzó un meticuloso análisis de los últimos movimientos conocidos de Marina. Las cámaras de seguridad la registraron saliendo de la biblioteca a las 22:15, pero luego desapareció literalmente del campo de visión del sistema de seguridad del campus. Esto era especialmente extraño, considerando que el territorio de la universidad estaba bien cubierto por cámaras de vigilancia. Los especialistas técnicos, tras analizar el sistema de videovigilancia, hicieron un descubrimiento alarmante. En el período comprendido entre las 22 horas y las 23:30 del 14 de marzo, varias cámaras en el lado este del campus dejaron de grabar durante intervalos de 15 minutos. Estas desconexiones, disfrazadas como fallos técnicos, indicaban claramente la intervención de alguien familiarizado con el sistema de seguridad de la universidad. Al mismo tiempo, el equipo de Ortega realizaba interrogatorios a los estudiantes que vivían en las residencias con vista a la parte oriental del campus. La mayoría de los interrogados no notaron nada inusual, pero 3 estudiantes mencionaron independientemente que habían visto un todoterreno negro estacionado junto a la entrada de servicio de la biblioteca alrededor de las 22:30, un lugar y hora inusuales para aparcar. Buscando al propietario de este vehículo, los detectives revisaron las grabaciones de las cámaras en la entrada del campus y descubrieron que a las 22:05, un Range Rover negro había entrado en el territorio de la universidad. Al volante había un hombre cuyo rostro no era claramente visible debido a la visera de una gorra que cubría sus ojos. El vehículo abandonó el territorio a las 23:47 y en el asiento del pasajero se veía claramente una figura oscura inclinada hacia adelante. La verificación del número de matrícula del vehículo llevó a un descubrimiento inesperado. El Range Rover pertenecía a la empresa Veritatis Holdings, una fundación benéfica oficialmente no asociada con la universidad, pero financiada por la familia Gutiérrez. Según la documentación, el vehículo había sido proporcionado para uso administrativo y a menudo estaba a disposición del decano Molina. Mientras tanto, los analistas estaban estudiando los dispositivos digitales de Marina. Su portátil contenía una carpeta con los materiales de la investigación, aunque muchos archivos estaban protegidos con contraseña. Utilizando métodos modernos de criptoanálisis, los especialistas técnicos pudieron acceder a algunos documentos. Entre ellos había una base de datos donde Marina rastreaba metódicamente la conexión entre incidentes de violencia y la presencia de ciertos miembros de la hermandad en las fiestas. El análisis paralelo de los datos telefónicos reveló un patrón interesante. Durante las 2 semanas anteriores a su muerte, Marina recibía llamadas de varios teléfonos desechables. Estas llamadas nunca duraban más de 1 minuto y a menudo ocurrían tarde por la noche. La detective Ortega supuso que alguien estaba intentando intimidar a Marina o vigilando sus movimientos. La entrevista a las compañeras de habitación de Marina en la residencia añadió detalles importantes. Según ellas, una semana antes de su muerte, Marina comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Cerraba la puerta con llave incluso cuando estaba en la habitación, comprobaba frecuentemente las ventanas y se despertaba por la noche con el más mínimo ruido. Una de las compañeras, Laura Díaz, mencionó un detalle extraño. Marina siempre llevaba consigo un cuaderno rojo en el que constantemente anotaba algo, pero este cuaderno no fue encontrado entre sus pertenencias. Un momento decisivo en la investigación llegó cuando la detective Ortega decidió revisar más a fondo el círculo de sospechosos. Aunque Alejandro Gutiérrez inicialmente se presentaba como un sospechoso obvio debido a su conexión con la investigación de Marina, su coartada para la noche del asesinato estaba respaldada por varios miembros de la hermandad. Sin embargo, Ortega comenzó a dudar de la veracidad de estos testimonios. Todos los testigos pertenecían al mismo círculo cerrado y podrían haber coordinado sus declaraciones. Estudiando el perfil público de Alejandro,
Ortega notó su estrecha relación con el decano Molina, quien actuaba no solo como mentor académico, sino que también aparecía regularmente en eventos familiares de los Gutiérrez. En una de las fotos en redes sociales, Alejandro fue fotografiado junto con el decano durante una cacería, ambos con características chaquetas azules de material impermeable. Este detalle llamó la atención de la detective, ya que las fibras sintéticas encontradas bajo las uñas de Marina pertenecían precisamente a este tipo de material, un tejido sintético de alta calidad, utilizado en ropa deportiva costosa. Ortega ordenó obtener muestras del material de la chaqueta del decano para un análisis comparativo. Mientras tanto, los especialistas técnicos lograron recuperar mensajes borrados del teléfono de Marina. Entre ellos había una conversación con un contacto desconocido bajo el nombre de I.S. Swing, quien proponía reunirse el 14 de marzo en la biblioteca para entregar documentos que lo cambiarán todo. El misterioso informante insistía en la confidencialidad de la reunión y advertía a Marina que debían ser extremadamente cautelosos, ya que están en juego intereses demasiado grandes. La búsqueda por las iniciales I.S. entre el personal docente de la universidad reveló a un potencial informante. El profesor de la Facultad de Derecho, Ignacio Salvador, especialista en ética legal y exmiembro de la Hermandad Alfa Beta Epsilon. Curiosamente, el profesor Salvador se tomó un permiso por asuntos familiares inmediatamente después de la muerte de Marina, y según la información disponible, abandonó España apresuradamente. Preparándose para interrogar al decano Molina, la detective Ortega decidió verificar sus operaciones financieras. Esto abrió una dirección de investigación completamente inesperada. Resultó que el decano controlaba una fundación benéfica privada, no vinculada oficialmente a la universidad, a través de la cual pasaban sumas significativas provenientes de padres de estudiantes, predominantemente miembros de la Hermandad Alfa Beta Epsilon. Un análisis más detallado reveló un patrón. Las grandes contribuciones a la fundación a menudo coincidían temporalmente con incidentes en los que estaban involucrados estudiantes de familias influyentes. Después de estas donaciones, los casos disciplinarios invariablemente se cerraban debido a la falta de pruebas o a un malentendido. En los últimos 5 años, 17 casos potenciales se habían cerrado de esta manera, incluyendo 3 casos directamente relacionados con Alejandro Gutiérrez. Especialmente inquietante fue el descubrimiento realizado al estudiar estas transacciones financieras. Uno de los casos cerrados se refería a la desaparición de una estudiante de intercambio, Sofía Rodríguez, 3 años atrás. Oficialmente se consideraba que Sofía había regresado a su país por motivos familiares, pero no se encontró confirmación documental de su salida de España. Al mismo tiempo, apenas una semana después de su desaparición, la familia Gutiérrez hizo una donación de 100.000 euros a la fundación del decano Molina. Este caso sugería la posibilidad de la existencia de una práctica establecida de encubrimiento de delitos graves a través de un sistema de donaciones ficticias. Si Marina había descubierto pruebas de tal sistema, esto proporcionaba un poderoso motivo para su eliminación no solo a Alejandro, sino también al decano Molina, cuya reputación y bienestar financiero habrían estado en peligro. El verdadero avance en la investigación llegó gracias a un testigo inesperado. María Vázquez, estudiante de la Facultad de Astronomía, se acercó a la policía después de ver un reportaje noticioso sobre la investigación de la muerte de Marina. Según María, la noche de la desaparición de Marina estaba realizando observaciones del cielo estrellado para su proyecto en una plataforma abierta cerca de la parte oriental del campus. Alrededor de las 23 horas, notó a 2 personas discutiendo en el sendero que conducía a la entrada de servicio de la biblioteca. Aunque no podía oír el contenido de la conversación, el lenguaje corporal indicaba una situación tensa. De repente, uno de los participantes, una persona con ropa oscura, agarró al otro, una persona más frágil, por el cuello. Asustada, María se escondió detrás del telescopio y no vio lo que sucedió después, pero cuando se atrevió a mirar de nuevo, no había nadie en el sendero. María no informó del incidente inmediatamente, considerándolo una pelea habitual entre estudiantes. Sin embargo, pudo describir al agresor como un hombre alto con una chaqueta oscura con capucha, que se movía con cierta autoridad.
Aunque no vio su rostro, en el momento del ataque la capucha se deslizó, revelando cabello canoso, un detalle que no correspondía ni a Alejandro, ni a la mayoría de los estudiantes de la hermandad, pero podría indicar a una persona de mayor edad, posiblemente el decano Molina. Otro testigo importante fue el empleado de la biblioteca universitaria Ramón Gómez, que trabajaba en el turno de noche del 14 de marzo. Según él, el profesor Salvador pasó varias horas en la biblioteca estudiando algunos documentos. Luego, alrededor de las 22 horas, se reunió con una joven mujer que coincidía con la descripción de Marina. Hablaron brevemente, después de lo cual el profesor le entregó una carpeta y salió rápidamente del edificio, con aspecto preocupado. Ramón también mencionó un detalle importante. Unos minutos antes, el decano Molina había entrado en la biblioteca, lo que era inusual para una hora tan tardía. El decano claramente estaba buscando a alguien, recorriendo todas las salas de lectura. Luego se marchó rápidamente, hablando por teléfono. Basándose en estos testimonios, la detective Ortega desarrolló una nueva versión de los eventos. Marina debía reunirse con el profesor Salvador para recibir documentos que confirmaban el sistema de corrupción. El decano Molina de alguna manera se enteró de esta reunión y siguió a Marina, después de lo cual la atacó, probablemente con el objetivo de obtener los documentos incriminatorios. Esta versión recibió una confirmación inesperada cuando los criminalistas descubrieron huellas dactilares del decano Molina en una de las pertenencias de Marina, la funda protectora del teléfono, retirada antes del análisis del dispositivo. Esta huella no podía haber sido dejada accidentalmente, ya que el decano no tuvo contacto directo con las pertenencias personales de la víctima durante la investigación. Para verificar sus sospechas, la detective Ortega decidió aplicar un enfoque no estándar. Organizó la vigilancia del decano Molina, al mismo tiempo que difundió un rumor a través de uno de los informantes en la universidad de que la policía planeaba interrogar al profesor Salvador, quien repentinamente decidió regresar a Madrid para prestar declaración. La reacción del decano fue reveladora. En las horas siguientes a la difusión de la información, realizó una serie de llamadas desde su teléfono móvil personal. Luego visitó su despacho en un horario inusual y permaneció allí cerca de una hora, después de lo cual se dirigió a su casa de campo, llevándose varias cajas con documentos. Basándose en este comportamiento sospechoso, la detective Ortega obtuvo una orden de registro tanto para el despacho del decano como para su residencia personal. Los resultados del registro superaron todas las expectativas de la investigación. En un escondite bajo las tablas del suelo del despacho se encontraron 1. El cuaderno rojo de Marina, que contenía notas detalladas de su investigación. 2. Una memoria USB con copias electrónicas de documentos comprometedores. 3. Una nota del profesor Salvador explicando que ya no podía participar en el sistema y planeaba entregar toda la información a los periodistas. 4. Un borrador de declaración a la policía, escrito por Marina, con una descripción detallada del sistema de extorsión y encubrimiento de delitos. En la casa de campo se encontró una chaqueta azul impermeable con signos de daños mecánicos y manchas microscópicas de sangre en la manga. El análisis de ADN confirmó que la sangre pertenecía a Marina López y las fibras sintéticas de la chaqueta correspondían perfectamente con las fibras encontradas bajo las uñas de la víctima. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue una pequeña caja fuerte, escondida detrás de una pared falsa en el sótano de la casa del decano. En la caja fuerte se guardaban registros detallados sobre el sistema de extorsión que había operado durante más de 10 años, con nombres de estudiantes, la naturaleza de los incidentes, los montos de las donaciones y las personas involucradas en el encubrimiento de los delitos. Estos registros confirmaban no solo los delitos sistemáticos de Alejandro Gutiérrez, sino también que el decano estaba al tanto y participaba activamente en el encubrimiento de estos delitos a cambio de compensación financiera. Además, en la caja fuerte había un dossier sobre la estudiante desaparecida Sofía Rodríguez, que incluía fotografías y documentos que demostraban inequívocamente que no había abandonado España voluntariamente. Junto a este dossier había un mapa de una finca remota de la familia Gutiérrez en las montañas de Sierra de Guadarrama, con un punto marcado y una fecha que correspondía al día de la desaparición de Sofía.
Basándose en estas pruebas irrefutables, el 25 de marzo de 2019, la detective Ortega arrestó al decano Ernesto Molina, acusado del asesinato de Marina López, obstrucción a la justicia, extorsión y corrupción. 2 días después también fue arrestado Alejandro Gutiérrez, acusado de complicidad en el asesinato y numerosos casos de agresión sexual. La investigación dio un giro inesperado cuando la policía, siguiendo las indicaciones del mapa encontrado en la caja fuerte del decano, realizó una operación de búsqueda en el territorio de la finca de la familia Gutiérrez. En una parte remota de la propiedad se encontraron restos humanos que, tras el análisis de ADN, se confirmaron como pertenecientes a Sofía Rodríguez, desaparecida 3 años antes. Este descubrimiento amplió el alcance de la investigación y llevó a la detención de otros 3 miembros de la hermandad, Alfa Beta Epsilon, implicados en la desaparición y muerte de Sofía. El posterior análisis de las transacciones financieras y la documentación de la Fundación Benéfica del decano Molina reveló decenas de casos de extorsión y encubrimiento de delitos en los que estaban involucradas familias influyentes y administradores de alto rango de la universidad. El proceso contra Molina y Gutiérrez comenzó el 15 de septiembre de 2019 y duró 7 semanas. Las pruebas recopiladas por la detective Ortega, incluyendo el cuaderno rojo de Marina, la grabación de audio de la reunión con el decano y la documentación del escondite del profesor Salvador, formaron un cuadro irrefutable de actividad criminal que había continuado durante más de 10 años. Los testimonios de Diana Pérez y otras 4 víctimas de Alejandro, que declararon en el proceso, jugaron un papel decisivo. Sus testimonios confirmaron no solo las acciones criminales de Alejandro, sino también el encubrimiento sistemático de estos incidentes por parte del decano Molina, quien cada vez recibía donaciones de la familia Gutiérrez para resolver el problema. El profesor Ignacio Salvador, que regresó voluntariamente a España después del inicio del proceso, testificó contra sus antiguos colegas, confirmando la existencia de un esquema de extorsión de larga data. El 30 de octubre de 2019, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Ernesto Molina fue condenado a 30 años de prisión por ordenar un asesinato, corrupción y encubrimiento sistemático de delitos. Alejandro Gutiérrez recibió 25 años por complicidad en asesinato y numerosos delitos sexuales. Las consecuencias de este caso fueron mucho más allá del proceso judicial. La Universidad Complutense San Rafael realizó una exhaustiva revisión interna que llevó a la dimisión de 6 administradores y profesores de alto rango implicados en el esquema de encubrimiento de delitos. La hermandad Alfa Beta Epsilon fue oficialmente disuelta y sus bienes fueron confiscados. En memoria de Marina López, se creó en la universidad un centro de protección a víctimas de violencia, que proporciona apoyo legal, psicológico y académico a los estudiantes afectados. El premio periodístico anual Marina López ahora se otorga por investigaciones destacadas en el ámbito de la justicia social. Carlos Rojas, fiel a su promesa de continuar el trabajo de Marina, completó y publicó su investigación en su totalidad. Su libro, El cuaderno rojo, el precio de la verdad en los muros del privilegio, se convirtió en un bestseller nacional y provocó un debate público sobre la cultura de impunidad en las instituciones educativas de élite. El caso de Marina López nos recuerda que detrás de las fachadas respetables de las instituciones influyentes a veces se esconden oscuros secretos, y que el coraje de una persona dispuesta a defender la verdad, a pesar de las amenazas, puede llevar a cambios sistémicos. Aunque el precio que pagó Marina fue desproporcionadamente alto, su legado continúa protegiendo a aquellos que de otro modo podrían convertirse en víctimas anónimas más en la estadística de delitos no resueltos. ¿Qué opinas de este caso? Comenta abajo mientras preparo un nuevo video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso criminal real. No te lo pierdas. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado.
Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.